Yo le agradezco mucho a Brenda Estefan, analista en asuntos internacionales, colaboradora de estos espacios informativos, que comente con nosotros a unas horas de que comience la parte más álgida del proceso. Brenda, muy buenos días, te saludo con afecto. Víctor, un gusto estar con ustedes en su programa. Muchísimas gracias. Brenda, ¿qué se juega? Sabemos que se está jugando un proceso electoral, sabemos que es una presidencia de la República de uno de los países que sigue siendo el más poderoso del mundo o uno de los más poderosos del mundo, pero abiertamente, ¿qué se juega? ¿Se juega algo en el mundo occidental? ¿Se juega la estabilidad del mundo occidental? ¿Se juega el futuro de los llamados países libres? ¿Estás de acuerdo en esa afirmación? Absolutamente, Víctor. Lo que vamos a presenciar en los próximos días y quizás semanas, porque es probable que el resultado electoral no lo tengamos el día de mañana por la noche, como se ha notado ya en diversos análisis, es no solamente una elección del futuro presidente del país más importante del mundo, es también la elección del futuro de la democracia liberal funcional más relevante hasta ahora. Es decir, Estados Unidos es el ejemplo de la democracia capitalista, funcional en el mundo occidental. Y lo que vemos, desde luego, es que lo que está en la boleta es la esencia misma de Estados Unidos. Son dos visiones completamente opuestas, no solamente de política interna en tanto a cobertura médica, a temas sociales como el aborto o los derechos de la comunidad LGTB, sino que también está en la boleta el futuro del rol de Estados Unidos en el mundo como tal. Y en ese sentido, no solamente los estadounidenses están pendientes de la elección, sino la población global en su conjunto. Uno puede observar los medios de comunicación de diversos países y la nota que está ahí acompañando desde luego a la pandemia es la elección de Estados Unidos, porque en mayor o menor medida todos los países del mundo tienen interés por saber cuál será el nuevo rol que jugará Estados Unidos. ¿Volveremos a un rol tradicional de política exterior estadounidense como vimos en las administraciones de Obama? ¿O por el contrario, esta administración Trump, que ya sabemos un poco cuál es el juego, la amenaza comercial, la política tuitera, el tono estrenduoso de Donald Trump y amenazante, ¿no? Reticencia a colaborar en foros multilaterales. En eso quizás, Víctor, haya cierta coincidencia entre ambos candidatos. Los dos piensan que los organismos multilaterales están en crisis, pero Donald Trump claramente ve la solución a ello, retirar a Estados Unidos de ello, mientras que Biden piensa que lo mejor es invertir en ellos y cambiarlos desde adentro. Entonces es crucial para la colaboración global y más en un momento como el que vivimos de pandemia, de crisis sin precedentes a nivel global, Víctor. ¿Qué tanto afectará a México el que gane uno u otro? ¿Habrá una repercusión real en las políticas, no sé, económicas, sociales, de relación? Sin duda, Víctor, la relación México-Estados Unidos es muy compleja. Llegue quien llegue a la Casa Blanca o acá a Palacio Nacional o Los Pinos, pues la relación está plagada de retos y de tensiones. Eso hay que tenerlo clarísimo. Sin embargo, los demócratas históricamente, parte de su esencia es la defensa de los derechos humanos, estas cuestiones que a veces pueden ser vistas como injerencistas por otros gobiernos, la defensa de algunos valores que ellos consideran centrales a su modelo de gobierno y económico. Y eso podría regresar en el caso de una presidencia Biden. Sin embargo, también podría regresar un tono de normalidad, como ya decía, donde podríamos saber a qué nos atenemos, sobre qué estamos negociando y no esperar el tuit del momento con la amenaza comercial. Y en ese sentido, pues creo que hay algo positivo es que tenemos el TEMEC, que ya entró en vigor, y eso de alguna manera da un marco legal a los inversionistas en la región y cierta certidumbre, digamos, valga la redundancia, nos da certidumbre a la relación comercial en la región. Sin embargo, sabemos claramente que Donald Trump no es un hombre de visión de América del Norte, no ve a América del Norte como un bloque competitivo, eso está claro. Joe Biden sí lo ve así. Joe Biden, por ejemplo, fue quien estuvo a cargo de las políticas para fomentar el desarrollo social y económico en América Central durante la presidencia Obama.
podríamos esperar que de ser electo tuviese una visión, digamos, que concurra más con la del gobierno de México, en el sentido de que un desarrollo de América del Norte pasa por el desarrollo de América Central, y más en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Eso, pues, en términos de visión de la región. Pero también en términos migratorios podríamos esperar cambios. Todas estas políticas agresivas contra la migración impuestas por la administración Trump, en particular, tolerancia cero, que ha sido esta política que ha separado a miles de niños de sus padres. Se habla de más de 10,000 niños separados, y que actualmente más de 500 no han podido reunirse aún con sus padres y están aún separados. Pero también, además de política cero, de tolerancia cero, pues el famoso Remain in Mexico, quédate en México, que son los mal llamados protocolos de protección migratoria, por los cuales los centroamericanos y algunos nacionales de otros terceros países que quieren llegar a Estados Unidos son mandados a México a esperar la solución de sus casos, y se encuentran en la franja fronteriza, cosa que ha metido una enorme presión en nuestra región fronteriza, y que Joe Biden ha asegurado que de llegar a la presidencia acabaría con estos dos programas en sus primeros 40 días de gobierno, y además ha dicho, bueno, que propondrá una reforma migratoria integral, que es verdaderamente lo que se requiere para toda esta población que está en el limbo migratoriamente. Y también podemos esperar que de llegar a Biden a la presidencia haga una apuesta específica por los jóvenes DACA o Dreamers, esta población de 700,000 personas que no son ni mexicanos ni estadounidenses, pero ciertamente son más estadounidenses que mexicanos, y que 500,000 de entre ellos, 500,000, son mexicanos, por lo que para el tema migratorio sí habría un alivio en la relación bilateral. En la relación comercial, por último, mencionar que seguramente de llegar los demócratas no solo a la Casa Blanca, sino si obtuvieran una mayoría en el Congreso. Recordemos que se busca también 1/3 de las curules en el Senado y la totalidad de las curules de la Cámara de Representantes. De tener representación los demócratas, habrá desde luego presión para el cumplimiento de los capítulos medioambiental y laboral en México. El Partido Demócrata históricamente tiene una relación con los sindicatos estadounidenses que han generado presión para que México tenga un cumplimiento acucioso de lo acordado en el TEMEC, y eso pudiera reflejarse en una presidencia de Biden, Víctor. Hay un grupo interesante de encuestadores y analistas que dan por sentado que Donald Trump pierde esta elección. ¿Coincides tú con eso o es todavía una auténtica moneda al aire? Yo creo que lo que nos enseñó la elección de hace 4 años es que es difícil hacer predicciones sobre las elecciones. Aún con encuestas, hemos visto que las encuestas pueden fallar. Hay un factor del cual se ha hablado mucho, que es el voto oculto, este voto de closet por Trump, de aquel que no está dispuesto a decir cuál es su preferencia electoral por temor a lo que digan en su entorno. Siendo así, yo creo que todavía hay que estar a la espera. Si me preguntas cuál es mi pronóstico, creo que va a ganar Biden, pero creo que pueden haber sorpresas. Creo que el triunfo de Biden será más apretado de lo que pudieran marcar las encuestas, que lo marcan en 8 o 10 puntos porcentuales de diferencia a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que la elección se definirá básicamente en 5 o 6 estados clave, y ahí pudiera haber una situación mucho más cerrada en los votos, que pudiera dar un resultado más cerrado a favor de Biden. Sin embargo, creo que lo único que sí podemos estar seguros es que Donald Trump no va a aceptar su derrota. Un hombre que ve la política y el mundo en términos binarios, blanco o negro, ganadores o perdedores, no se va a asumir como perdedor. Ya se ha estado vacunando políticamente para ello, criticando el sistema de voto anticipado y voto por correo, y seguramente de no favorecerle los resultados, pues estaremos viendo un Donald Trump que acuse que ha habido fraude, que lleve la elección a los tribunales y que lleve a Estados Unidos a un impasse político que pudiera complicarse. De manera que puede haber 2 escenarios. Un escenario en el que Biden gane por un amplio margen, en cuyo caso quizás no habría problema, pero si el escenario es más cerrado, creo que puede generarse una tensión, una crisis complicada. Ya vimos las decisiones de Walmart de retirar las armas de su estantería y digamos, armas de munición. Después finalmente lo regresó, pero esto habla del temor de que haya disturbios postelectorales. El mismo Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ha dicho
que él espera que pudiera haber recrudecimiento de las tensiones sociales en todo el país, de manera que hay una posibilidad real, digamos, de que se tensen las cosas. Esperemos que no sea así, a nadie le conviene, menos a México, con la vecindad que tenemos de más de 3,000 kilómetros, con los 35 millones de mexicanoamericanos viviendo en Estados Unidos, y desde luego pues con la fundamental relación económica que existe entre los dos países. Brenda, ayúdame a hacer la cuenta. Estados Unidos tiene una población estimada en 320 millones de habitantes, si mal no tengo el dato. ¿Cuántos estarán en condiciones de votar? De hecho, ya votó un porcentaje muy importante por correo. Tenía el dato que cerca de 80, 90 millones de estadounidenses ya habrían votado por correo. Sin embargo, ¿de cuánto podríamos considerar que es el ámbito de los votos? Es de 225 millones aproximadamente, pero pensemos que el voto estadounidense, a diferencia del mexicano, no es un voto directo, es decir, no es una persona un voto, sino que, como sabemos, se vota por estado y hay un colegio electoral. Cada estado tiene un número de grandes votadores, digamos, que son los que ejercen el voto al colegio electoral, y de ahí sale el resultado. Por eso vemos casos como el de hace 4 años, en donde la mayoría del voto nacional lo obtuvo Hillary Clinton, sin embargo no obtuvo la presidencia. Nunca ha ocurrido, hay que decirlo, Víctor, que esto se dé en 2 ocasiones de manera seguida, que el mismo presidente que llegó sin la mayoría del voto popular se reelija sin la mayoría del voto popular. Sin embargo, pues estamos en un mundo de muchas primeras veces y no hay que descartar escenarios. Y lo que sí es que la votación anticipada ha llegado a niveles récord, en parte, desde luego, por la pandemia. La gente no quiere estar pues con proximidad a otros votantes, en parte también por el nivel de relevancia que ha cobrado esta elección y pues la polarización social que se ha dado a partir también de estas manifestaciones de Black Lives Matter y de buscar una justicia racial que ha pues polarizado aún más al electorado estadounidense, y pues desde luego el temor de que el día de la elección pueda haber disturbios. Esto ha hecho que el nivel de votación anticipada llegue a niveles récord. En estados como Texas, por ejemplo, la votación anticipada ya superó a la votación real de hace 4 años. Es decir, vemos indicadores de que pudiera haber una participación récord en la elección del día de mañana. Desde luego, también hay que entender que muchos de estos estados no contarán sus votos hasta después del día de mañana. Es decir, la normatividad de cada estado es distinta y en algunos de ellos se especifica que solo se podrán contar votos después del fin de la jornada electoral. De manera que podemos esperar que si en estados clave como Pensilvania hay una situación tensa de cierre, pues los resultados no se tendrán, como ha sido ya el caso en otras elecciones estadounidenses, la noche de mañana, sino que tendremos que esperar a que pasen algunas horas y días para tener un resultado con mayor certeza, Víctor. Eso que argumentas en la primera parte de la exposición de esta respuesta me lleva a pensar que no necesariamente entonces el presidente que más votos tenga es el que más gana, porque todo se basa también en delegaciones, ¿verdad? Es correcta esa apreciación. O sea, no es, a diferencia de México. Es correcto. Y además, a pesar de que esto se ha puesto en la discusión de política estadounidense, no se antoja cercano el momento, porque requiere de mayoría en ambas cámaras y luego la aprobación en 2/3 de los estados. Es decir, es una enmienda constitucional, y en el nivel de polarización que vive actualmente Estados Unidos, no se antoja viable un cambio en su estructura política, en su modelo electoral en el futuro. Así es que podremos ver estos casos donde, sin tener la mayoría del voto popular, se puede ganar la presidencia por la representatividad de los diferentes estados. Para terminar esta conversación que no tiene desperdicio, Brenda, te preguntaría, las encuestadoras están pues preocupadas porque ya tuvieron un primer fracaso, como dices tú, en el tiempo de las primeras veces. ¿Crees que en esta ocasión hayan tomado las medidas necesarias y aprendido de la experiencia anterior para no fallar, o corren el mismo riesgo de cometer los errores de aquella elección en donde dieron por sentado que ganaba Hillary Clinton? Bueno, sí han argumentado que se han hecho cambios a las metodologías, es decir, en lugar de hacer por correo, por teléfono celular o por correo electrónico, algunas encuestas están haciendo teléfonos fijos, están buscando una mayor representatividad en las muestras.
Sin embargo, a pesar de todo lo que hayan hecho ellos metodológicamente, pues sí hay cuestiones más bien sociales, culturales, de aquel voto oculto que pudiera no estar siendo evidente. Creo que muchos nos dicen que hay que tener el ojo en la población afroamericana, en la población latina, en la población de mujeres universitarias de los barrios suburbanos. En realidad, Víctor, creo que hay que estar atentos básicamente a todo y esperar que, si bien los datos apuntan a que debiera ganar Biden, pues desde luego puede haber una sorpresa, sobre todo en que los resultados no queden tal cual como un reflejo de las encuestas, sino que pudiera haber un resultado, dado el complejo sistema electoral estadounidense, un resultado ligeramente diferente, digamos, a lo que marcan estas encuestas. Y yo creo, Víctor, interesante que los medios mexicanos hagamos nuestra propia lectura de ello. Parece que muchas veces queremos copiar nada más lo que dicen los medios estadounidenses. Hay que tener nuestra propia lectura, porque justamente hace 4 años lo que pasó es que nos fuimos con la finta de lo que decían todos los medios estadounidenses. Hay que tener una lectura mexicana de lo que sucede en Estados Unidos, Víctor. Brenda, te agradezco mucho esta conversación, muchísimas gracias, y sé que vamos a contar contigo para lo que es la cobertura especial el día de mañana. Gracias, Brenda. Brenda Estefan. Un gusto, Víctor. Buenos días. Y tiene mucha razón, en este espacio, en estos espacios noticiosos, nos hemos estado esforzando por hacer nuestra propia interpretación de los datos, porque sí se ha cometido el error que con frecuencia nos vamos con lo que dicen los medios americanos o quienes tienen una agenda muy definida y que no necesariamente es lo que está pasando en los Estados Unidos. Lo cierto es que, sinceramente, aquellos que apuestan en este momento a que ya hay un ganador podrían equivocarse o llevarse una sorpresa, como nos explicaba un especialista con el que tuvimos la oportunidad de platicar en días anteriores. Nadie en este momento puede predecir exactamente cuál es el resultado de esta elección. En fin, ¿vamos a una pausa o vamos contigo, Jimena? 9 de la mañana con 22 minutos, una pausa muy breve, estamos de vuelta.